Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Nuria Álvarez, analista de Renta 4, sobre el informe de estrategias sectoriales que acaba de hacer pública su compañía. Vamos a hablar sobre la evolución del sector financiero, los valores a seguir para los próximos meses, la reciente ampliación de capital de Santander y la entrada en vigor de Basilea III. Nuria Álvarez, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy del informe Estrategias Sectoriales 2015 que habéis elaborado en Renta 4. Tú te has encargado de la parte del sector financiero, si no me equivoco. En general, ¿cómo veis el sector financiero para 2015? Bueno, el sector financiero hay que tener en cuenta que es un sector que en los últimos años ha sido muy volátil. Esperamos que 2015 sea igualmente un año con mucha volatilidad, donde será muy importante coger bien el timing a la hora de invertir en estos valores. Es un sector que sigue estando muy pendiente de lo que pase a nivel macroeconómico, obviamente por su relación muy directa en lo que pasa en los mercados de deuda. Y luego también es un sector que sigue teniendo, digamos, a las espaldas todo el tema de riesgo regulatorio. Sí que es verdad que se ha avanzado mucho en términos de regulación con la aplicación de Basilea III y muchos análisis en términos generales, pero todavía existen cambios y existen detalles todavía pendientes de formalizar que pues pueden impactar obviamente en las cotizaciones del sector. Una de mis preguntas iba en ese sentido, por Basilea III, que acaba de entrar en vigor. ¿Podemos ver nuevos movimientos de reestructuración en el sector o ya ha terminado en España la reestructuración? La reestructuración en España no solo ha venido motivada por el tema de la regulación y la implantación de Basilea III, también obviamente por toda la crisis financiera que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años. Creemos que lo que es en las grandes operaciones dentro del panorama, o al menos la imagen del sector financiero, han terminado. También es verdad que a día de hoy los bancos están bastante más centrados sus estrategias en reforzar sus ratios de capital para adecuarse a Basilea III y también en la búsqueda de la rentabilidad, y por tanto de algún modo queda más en un segundo plano el tema de nuevas adquisiciones, sobre todo si hablamos de posibles adquisiciones de nombres españoles. Se ha hablado mucho de si la falta de crédito en España era un problema de oferta, de demanda. ¿Crees que se recuperará el flujo de crédito normal o se normalizará en este año? Será difícil ver este 2015 un año en el que el crédito crezca a lo que estábamos normalmente acostumbrados antes de que comenzase toda la crisis financiera. Obviamente no van a llegar los ritmos de crecimiento que veíamos en pleno proceso de boom inmobiliario, pero tampoco creemos, a pesar de que estamos en una senda de recuperación y empieza a haber una revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico para España, a pesar de eso esperamos que el crédito se mantenga más o menos plano para el año 2015. Ahí hay que tener muy en cuenta que, a pesar de que se ha acelerado la concesión de crédito por parte de las entidades, esta aceleración en esta concesión de crédito va muy supeditado a un tipo muy específico de producto. Es decir, las hipotecas todavía siguen cayendo en términos globales, mientras que el crédito, por ejemplo, al consumo, sobre todo el crédito destinado a la financiación de empresas, empieza a mostrar una recuperación mucho más sólida. Aún así, los vencimientos anuales que hay en términos de crédito en el sector financiero siguen siendo superiores a la concesión nueva de crédito y, por tanto, en términos globales, el año 2015 será difícil que podamos ver un crecimiento del orden del 5%. En todo caso, que nos quedaremos planos o quizá cierto crecimiento, pero muy limitado, del 1% o 2% en el mejor de los casos. ¿Cómo valoras el impacto del programa de compra de activos que puso en marcha Mario Draghi y las siguientes medidas que pudieran venir en ese sentido? A ver, el tema de la concesión de crédito es un elemento dentro del sector financiero que va en contraposición a reforzar los ratios de capital. Es decir, por un lado a los bancos se les está pidiendo que refuercen capital y por otro lado que concedan crédito. Aquí hay que tener muy en cuenta que cuando un banco concede crédito, eso le supone un consumo de capital X, en función del tipo de producto que sea, qué tipo de crédito, etcétera. Entonces, claro, ahí las entidades tienen
tienen que buscar un equilibrio. Las medidas que hasta ahora ha tomado el Banco Central Europeo realmente creemos que todavía falta tiempo para ver o para que podamos decir que tienen un efecto sobre el tema de la concesión de crédito. ¿Cómo veis el riesgo soberano en países como Francia o Italia? ¿Podría además contagiarse a España? No vemos un contagio de España porque realmente el cuadro macroeconómico que presentan tanto Francia como Italia es muy diferente al de España. Francia e Italia tienen todavía pendientes hacer reformas estructurales importantes que todavía no han acometido y eso, bueno, pues obviamente repercutirá en sus perspectivas de crecimiento económico. El riesgo soberano es algo que sigue estando ahí, sobre todo cuando estamos hablando de temas de ajustes estructurales, cumplimientos de los déficits públicos que se han establecido desde Bruselas, pero también hay que tener en cuenta que mientras existan y se sigan reflejando en el mercado las expectativas de que el Banco Central Europeo lleve a cabo un quantitative easing, todo ese riesgo soberano está muy acotado. De hecho, se refleja en el mercado de deuda, donde todos los tires a 10 años de los principales países están en zona de mínimos históricos y realmente están de alguna manera como neutralizadas, por decirlo de alguna manera, por esas expectativas del quantitative easing. Y ya por último, por un lado, valores a seguir en el sector financiero para este año y concretamente Santander, que está de actualidad por la reciente ampliación de capital. ¿Cómo veis el valor de Santander? Nosotros dentro del sector financiero tenemos como principales apuestas tanto BBVA como Liberbank. Liberbank estamos hablando de un banco doméstico, cotiza con descuento respecto al resto de comparables y realmente muestra, ¿no?, una senda de recuperación de rentabilidad y sobre todo una posición dentro de sus áreas naturales que le permite tener visibilidad en términos de ganar cuota de mercado en segmentos como las pymes, ¿no? En el caso de BBVA creemos que su estructura en términos de capital y también sobre todo una exposición a dólar son unas de las principales características que destacamos para el banco. El resto del sector financiero, pues bueno, sí que es verdad que en términos fundamentales muchas veces el comportamiento de las acciones no refleja esa visión fundamental, ¿no? Y en el caso de Santander, después de la ampliación de capital que ha hecho y después de que cayese o al menos hubiese una corrección de la cotización cercana al 15%, bueno, entendemos que en el corto medio plazo esa corrección debería recuperarse, sobre todo porque las dos operaciones que ha hecho, tanto la ampliación de capital con el objetivo de reforzar los ratios y el cambio de política de dividendos, creemos que son dos operaciones que a medio o largo plazo deberían ser positivas para el banco. Muchas gracias, Nuria Álvarez. De nada. Muchas gracias a Nuria Álvarez por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.